Estás escuchando Radio Chachalaca. Son exactamente las 2 en punto de la tarde y aquí en San Salvador el calor nos está cocinando, casi 40 grados. Así que, si tienes un ventilador cerca, enciéndelo por favor, porque hoy no aguanta nadie. Y para que se les haga un poco más llevadero este infierno, los dejamos con el nuevo éxito del momento. A veces hablar de la vivienda parece solo un tema de precios, alquileres o planos. Pero la verdad es que para mucha gente en El Salvador y Centroamérica, conseguir un lugar donde dormir ya es una lucha. Entre las prisas de encontrar dónde caer por las noches y los precios cada vez más absurdos, muchas veces aceptamos espacios imposibles. Cuartos sin ventanas, apartamentos que parecen hornos, casas donde nunca entra la luz o donde la vida se reduce a un ventilador tratando de sobrevivir al calor. Y lo más duro es que nunca nos detenemos a preguntar, ¿qué nos hace este espacio? ¿Cómo afecta nuestro ánimo, nuestro sueño, nuestras relaciones? ¿Cómo moldea, sin que nos demos cuenta, la forma en que respiramos, descansamos y hasta cómo nos sentimos nosotros mismos? Hoy, en el episodio 165 de Proyecto Chachalaca, queremos hablar de eso, de la vivienda como la tercera piel, el espacio que habitamos y del espacio que también nos habita a nosotros. Comenzamos. ¿Qué les pareció estar en Proyecto Chachalaca? Cristian. Siempre una experiencia interesante. Sobre todo ahora que estamos, digamos, como poniendo dos áreas diferentes de frente. Al ser áreas que en teoría parten desde la persona y van hacia la persona. Solo que desde mi parte, poder producir o crear algo. Y me parece que de psicología, pues comprenderlo un poco. Pero ha sido interesante la conversación. Interesante, sí. Eduardo, ¿y a ti qué te pareció? Muy interesante. Aquí me llevo algunos datos de gente como ingenieros y arquitectos de los cambios mínimos que uno puede hacer, que realmente no dependen de variables económicas tan altas o dueños de piso para poder hacerlas, pero que sin duda son cambios mínimos que me van a ayudar a sentirme mejor. Ahí solo voy a quedar pendiente del link de Temu, donde compraste la lámpara. No, hombre, la lámpara esta. No, hombre, son focos, pero yo lo puse en una de estas lámparas así puesta para arriba, nada más. Ya. Sí, Bueno. ahí vamos a subir un tutorial de cómo cortar Muy una bien, botella de yo voy a Coca-Cola estar y la pintas de pendiente negro. de cómo eso suena bien. Sí, no, totalmente de acuerdo. Pero sí, mira, este episodio de Proyecto Chachalaca, el 165, busca articular estos dos conocimientos que, como dice Cristian, va de la persona hacia la persona, con el objetivo de conocer los efectos que tiene la vivienda, este espacio que habitamos. Y como lo dice el título de este episodio, esta piel que vamos conformando, que algunos podemos construir, que algunos podemos solo habitar, pero que sí o sí nos envuelve. Y envuelve no solo a este ente, sino que las relaciones que tiene o que suceden dentro de este espacio y que sí o sí nos afecta, ¿sí? Y muchas veces no nos damos cuenta. Pero bueno, pero me gustaría preguntar, así, no es pregunta disruptiva, pero vamos con Cristian y después con Eduardo. Okay. Cristian, ¿en qué momento de tu vida entendiste que la vivienda no solo es un lugar físico, sino que algo que también se moldea en la mente? Cuando tuve que mudarme por primera vez. Porque de repente la casa en la que vivía ya no era la vida que había conocido hasta ese momento. Porque ya no eran los mismos muros, ya no eran las mismas personas que iban a estar dentro de la casa. Y de repente ya no era la misma manera de convivir ni siquiera con quienes yo vivía. O sea, porque ya, por ejemplo, se pasa de dormir en un cuarto propio a dormir en un cuarto con mi hermano. De repente ya no estoy en algo que está como a 15 minutos a pie de mi colegio, de mi escuela, sino que ahora pues ya tengo que moverme mucho más. Entonces ya no está la pupusería a la que íbamos, sino que ahora pues hay otras cosas extrañas alrededor que dicen ser pupusería. Entonces ahí yo comprendí, bueno, podrá ser una casa, podrán ser 4 paredes, pero no es solamente esos bloquecitos los que me dan mi hogar. Ok. Eduardo. Creo que fue cuando me tuve que mudar de mi pueblo para venirme a la capital, a la Gran San Salvador, o como le decíamos allá, me voy pasivar. Pasiva. Y darme cuenta que mi vida entera cabía en una mochila y una caja. Cállate, ¿cierto? Y venir aquí a tener un librero hecho de ladrillos, con una tabla. Y nada, pues darme cuenta que
más allá de justamente lo que decía Cristian, cuatro paredes, el significado no está en el material del que están hechas las cosas, sino de las experiencias que vos le impregnás. Esas cosas básicas, como en mi casa recuerdo cuando me compraron una bicicleta y la primera vez que ocupé pasé botando un pedacito de una pared que está hecha de bajareque. Entonces, ese tipo de cosas. Yo crecí y cada vez que pasé ahí, en esa esquinita había un pedacito de cemento intentando arreglar lo que yo me pasé llevando con el pedal, cuando andaba aprendiendo. Entonces me di cuenta al salir de mi casa con una mochila y una caja y un montón de proyectos que más allá de lo que esté hecho tu casa, el material que está hecho, son todas las experiencias que vos viviste ahí. Entonces el valor no está en el lujo, sino en lo que vos viviste dentro de ese espacio. Ok, interesante, totalmente interesante. Bueno, y con esto vamos a comenzar el episodio 165. Comenzamos. Bienvenidos al episodio 165, la vivienda como una piel adicional. En este episodio nos acompaña el arquitecto de cabecera, Cristian Barahona, y Eduardo Lara, nuestro psicólogo basado en evidencia de confianza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Súper bien, Salvador, acá. Pues regresando aquí bastante rápido a Chachalaca, aquí para ver cómo vamos de nuevamente. Y pues ahora con un reto diferente que nos traes. Así es. Estará interesante la conversación. Definitivamente, mira, no te dimos descanso. Y Eduardo Lara, que sí estuvo un tiempo en remojo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. De hecho, fue hace poquito, no ha pasado ni... 2 semanas. Sí, 2 semanitas, por así ahí. que ha estado todo fresco y emocionado porque quiero ver cómo articulamos la aplicación de la arquitectura y trasladarnos esto hasta la conducta va a estar como interesante, la verdad. Sí, definitivamente, fíjate. Y es una de las cosas que muchas veces no solemos pensar, que tal vez el lugar donde nosotros llegamos a descansar todos los días, nuestro hogar, tiene un efecto psicológico fundamental en nuestro pensamiento, en nuestro estado de ánimo, en nuestra salud mental de forma general. Pero bueno, aquí vamos a hacer una pequeña articulación a ver qué tal sale. Cristian, ¿qué podría decir? ¿Expectativa del episodio? Mira, desde lo que he aprendido a enseñar y lo que es esta parte de arquitectura de mi formación, siempre tenemos esto de que cuando tú diseñas algo, lo tienes que hacer desde la persona hacia la persona. Así que quiero comprobar realmente qué tanto de esa persona estoy comprendiendo desde el área de la psicología. Así que vamos a ver. Ok, mira, bien interesante porque siempre decimos, o bueno, los arquitectos dicen de las personas para las personas, ¿verdad? Pero se contempla el aspecto emocional, se contempla lo psicológico. Desde el diseño hay cosas en las que te puedo decir que sí, pero creo que ya ese impacto tal vez lo vamos a descubrir un poco más ahora. Ok, muy bien. Bueno, y vamos a comenzar con esta pregunta que me parece interesante. ¿Cómo definís vos el hogar, Eduardo? ¿Qué emociones o qué recuerdos aparecen cuando esta palabra, o como lo diría Levi Strauss, cómo se eleva esa estructura en tu cabeza cuando llega la palabra a tus oídos? Que para empezar quiero felicitarte por el nombre del episodio. Qué buen nombre, de verdad que me gustó un montón. Comparto. Y bien, de nuevo voy a hacer esta aclaración, que es donde sea que me invitan, todo lo que yo voy a expresar a continuación es desde el análisis de la conducta y la psicología basada en evidencia. De pronto encontrarán sociólogos que opinan diferente y tendrán toda la razón porque no es o arquitectos que opinan diferente porque claro, no será psicología basada en evidencia, serán otros prismas. Así que advertidos están. Bien, para definir hogar, creo que tendríamos que definir o empezar definiendo como en la vez anterior. Y si ustedes no han escuchado el episodio 163, anterior, 63 y 64, póngale pausa a esto, regrésese al 63, después el 64 y después viene para este. Bueno, puede comenzar por el 1 también. También. No, que el 1 no se escuchaba. Mira, bueno. Bien, para definir la psicología basada en evidencia, creo que tendríamos que empezar con el objeto de estudio. Y nosotros estudiamos la conducta. Nada que la mente, que el cerebro, que el sistema nervioso, nada de eso. La conducta. Y entendemos la conducta como ese resultado que emerge de la interacción de un organismo en su contexto. Son fulano en un contexto. Eso quiere decir que lo que vos pensás, lo que vos haces y lo que vos sentís es conducta, porque te sentís diferente, pensás diferente y haces diferente dependiendo de dónde estés. ¿No sé si esto ahorita? Sí. Bien, entonces, cuando hablamos de hogar, pues vamos a referirnos a un contexto más de lo que el organismo se desarrolla e interactúa. Pero resulta que no solo un contexto X, sino que uno de los más importantes, si es que no el más importante, dependerá, vamos viendo. Entonces, ¿cómo podría definir yo hogar? Pues sería el contexto en el cual vos desarrollás seguridad, paz, tranquilidad y una serie de emparejamientos que se supone deberían de ser agradables o deberían de brindarnos bienestar psicológico.
pero si no se reúnen las condiciones adecuadas en este contexto denominado hogar, pues va a resultar todo lo contrario a lo que acabamos de mencionar. Va a ser un lugar muy aversivo, mal emparejado. Mal emparejado no existe, emparejado con cosas aversivas, y podría terminar siendo más una cárcel, una prisión, un castigo en lugar de un lugar que me genere paz y tranquilidad. Ok, interesante. Ahora vamos por el otro lado. Cristian, desde la arquitectura, ¿cómo entenderíamos el hogar? Vaya, mira, creo que desde arquitectura podemos verlo desde la parte tipológica de cuáles son esas construcciones que existen dentro de una ciudad. O sea, cada ciudad desarrolla una edilicia, es decir, como un listado de tipos de edificios que tiene que tener para poder, pues, existir y sustentar las necesidades de esa sociedad que la crea. Ok. O sea, creo que el medio lo mencionábamos en el episodio anterior, y para nosotros no hace sentido encontrar un templo griego en nuestras ciudades porque ya no es, digamos, esa religión de culto que Esa tenemos. cultura también, sí. Ya no está esa parte de qué es lo que consideramos importante dentro de la ciudad con estos mismos cánones que va a tener una edilicia griega. Y pues ya llegándonos a, digamos, a nuestro contexto más contemporáneo, la vivienda, justamente como una tipología de vivienda, serán estas edificaciones en las que tenemos como uso principal la habitación de una persona o de un grupo de personas, y esta pues puede catalogarse de diferentes formas. Por ejemplo, si una vivienda unifamiliar, y que es, como el nombre lo indica, solamente para la habitación de una persona o de una familia. Y luego pues, vamos a tener también estos multifamiliar, donde podemos encontrar varias familias habitando un mismo espacio. Pero tal vez me voy por esta parte de lo espacial, porque creo que hay una diferencia entre vivienda y considero también una diferencia entre este concepto de hogar. O sea, digamos que la vivienda es esa base material, podría decirte, sobre la cual se termina de desarrollar, pues, lo que mencionaba acá, pues desde la parte de la psicología, qué es lo que se va a crear en este espacio. O sea, hay como un límite dentro de la arquitectura, digamos, que sí puede llegar a generarte como estos impactos, o sea, es la base dentro de la cual vos vas a convivir, y eso puede potenciar o puede, pues, digamos, aminorar algunos de estos efectos. Ok, entonces podemos intentar, utilizando esta articulación que tenemos entre psicología y arquitectura, que el hogar es un espacio físico en el que conviven dos elementos, dos capas, por así decirlo. La capa física con sus características por parte de la arquitectura, y la capa emocional compuesta por las personas, el medio y, digamos, estas interacciones que se establecen. Ahora, me gustaría preguntar, Cristian, desde el punto de vista de la arquitectura, ¿qué se busca a la hora de crear una vivienda? Desde el punto de vista arquitectónico como tal. ¿En qué se basa? Pues primero se va a basar en las necesidades y el pisto del usuario. Claramente el pisto va a estar de por medio, porque no construimos desde el aire, claramente. Claro, o sea, Puro, hay que poner ahí, desde aquí viene el problema de qué consideramos la vivienda. Ajá. ¿Un producto o realmente un derecho o una necesidad? Porque de ahí ya, de cómo va esa intención de la persona que venga a producir ese espacio, pues ya hay cosas que se van por un lado o por otro. Pero, digamos, desde el acto puro de diseñar arquitectura, digamos, la vivienda surge de las necesidades de ese usuario que se plantea habitarla. Es decir, si tú sos una persona de una familia joven, o sea, que tiene, o sea, una pareja joven, 1 o 2 hijos, que quiera empezar esta vida, pues claramente vos vas a tener una serie de necesidades. Vas a necesitar una serie de espacios, porque tú necesitas comer, dormir, guardar cosas, actividades que tú ya tenés dentro de tu vida, que luego tú vas a trasladar. Bueno, para yo realizar la actividad comer, necesito el espacio comedor, necesito el espacio cocina. Luego hay que ver, por ejemplo, esos espacios de diferentes actividades con cuáles van a trabajar mejor unos con otros. O sea, que por ejemplo aquí se pueden dar como esos malos diseños en los que, por decirte algo, el baño donde tenés la ducha queda después de la sala familiar, y las gradas para subir a un segundo nivel o para entrar a tu cuarto están hasta el otro lado de la sala. Entonces vos tenés que pasar enfrente de todos los invitados en toalla si vos te querés bañar, o justamente no te vas a poder bañar porque vas a tener como ese otro uso que no tanto está ahí. Entonces digamos que la arquitectura se ocupará de organizar esas actividades para producir esa experiencia que después vamos a conocer como hogar o habitar ese espacio. Ok, entonces prácticamente estamos en, no sé, corregime por favor, pero como en la parte básica de la pirámide de Maslow, ¿no? De las necesidades. Pues
Sí, no. Ok. Ajá. Sí, digamos que hay necesidades totalmente básicas, elementales, pero no es que todo el tiempo estas se tengan que priorizar entre otras, sino que Ujú. pues lo que tenemos que entender es que todo lo que vos haces, pensás y sentís es conducta. Y esa conducta pues va a reaccionar ante el contexto determinado en el que vos estás desarrollando. Ujú. Así que sí, me parece que es una muy buena definición la que hacía Cristian al decir que ustedes van a partir dependiendo de las necesidades que tengan las personas. Ujú. Y me imagino que harán sus consideraciones valorando eso. No, y sabes, con esto que dice Eduardo también, y digamos, como tú mencionas que las conductas son dependiendo de estos contextos, lo que buscamos es diseñar ese contexto dentro del cual vos puedas desarrollar una conducta, y según voy entendiendo, me corregís si no es así, Va súper bien. que sea cómoda o deseable para ese ambiente que vos llamas hogar. Y Justamente. eso depende de dónde esté el espacio, qué tan alto sea, dónde estén las ventanas, dónde tengas el acceso, qué tan cerca estés de esas, digamos, de esos satisfactores y también de estos detrimentos a tu satisfacción, que puede ser el ruido, el calor, un montón de otras cosas que estén alrededor. Y pues la arquitectura desde esta parte del diseño de vivienda, pues va a tratar de dar una solución que justamente sea habitable para ese usuario que va a llegar a estar en ese espacio. Ok, muy bien. Vamos viendo este espacio multicapa, por así decirlo. Y me gustaría plantear esto, ¿sabes? Cristian, ¿a ti qué se te viene a la mente cuando yo te digo que la casa es una piel adicional para nosotros? Fíjate que una piel adicional es una manera interesante de decirlo, porque al final estas casas o estos espacios que habitamos, me parece que sí terminan de ser un espacio tanto para formar identidad, porque digamos tú vas a desarrollar tus diferentes dinámicas y te vas a ver limitado por los espacios que te ofrezca tu entorno físico para poder desarrollarlos. O sea, traducido al español, si tu cuarto no tiene ventana, probablemente vos no querrás pasar en tu cuarto más del tiempo necesario para dormir y tus actividades aprendas a hacerlas, por ejemplo, en la sala de la casa, o las hagas en el patio, o las hagas no en tu casa, sino que en otro espacio como una escuela o como una biblioteca. O sea, creo que ahí ya va encontrando esta piel cómo expresarse, o más bien cómo tú te expresas a través de esa piel que vas a ir habitando. O sea, creo que es una base desde la cual el usuario va construyéndose y al mismo tiempo, en ese proceso de construirse a sí mismo, en esa cotidianidad de habitar un espacio, va transformando, o tal vez debería de poder transformar, ese espacio que va habitando, que puede ser desde algo tan simple como, bueno, voy a pintar la casa de tal color, a cómo se pueden comprender estos espacios que te son familiares día a día. Entonces, al final esa piel, pues digamos, sí me parece que es algo que te va a limitar en cuanto a qué es lo que podés hacer o qué es lo que podés vivir o qué es lo que incluso te va a gustar hacer y vivir. Y al mismo tiempo puede impulsarte o a cambiarla y pues ajustar un poco a esto que vos te comprendas como individuo que vive en tu casa. O incluso a poder buscar otras concepciones de vivir en casa. Porque, por ejemplo, hay personas que a mí me parece bastante interesante, fíjate. Por ejemplo, con este tema del desaparecimiento del color en muchos de los diseños. O sea, que ya no El son... minimalismo. El minimalismo, Sí. que a veces viene a ser como algo bien como o sea, de los trending que puede haber de diferentes partes de las redes sociales. Incluso De lo que vos puedas el wabi sabi consumir. es un poco falto de color. También Ujú. vamos a ver este otro, el Japandi, me parece que también es bien falto de color y están en moda hoy en día. Bueno, ahí está interesante, fíjate, porque son cosas que vos, uno, no has habitado. O sea, porque probablemente no estén en tu casa, no sean de parte de tu contexto. Claro que sí, En algunos Wabi Sabi es el fondo de pantalla que tengo en Meet cuando voy bueno, a entrevistas. en alguna casa está presente, al parecer. No, pero Pero- eso solo es ¿cómo se llama? La pantalla verde, nada No, más. claro, pero ahora luego cuando vayamos a otro lado, Ah. ¿por qué de repente comenzamos a aspirar Ujú. a cosas que no están dentro de nuestro contexto? O sea, ¿qué tan cansino es nuestro contexto para que queramos innovar? O realmente, ¿qué tanto de aquello que vemos lejano queremos añadir a esta piel que tú nos estás mencionando? Ujú, ujú. O sea, que eso es algo muy bonito, me parece, de esta tipología de vivienda, que al final es un espacio bastante personal. O sea, porque al final es un usuario o un grupo de usuarios. No es algo así como una plaza, un centro comercial que tiene que funcionar un poco más rígidamente, porque ya tiene un uso y unos usuarios demasiado diversos como para poder Tener algún tipo de personalizarse tanto. identidad personal. Una identidad personal. Ajá. En cambio, una casa siempre va a tener una identidad personal, o me parece que va a tratar de desarrollarla. Una identidad familiar colectiva o de las personas que habitan el espacio. Así es. Ok. Y Eduardo, ¿para ti qué viene a la mente cuando hablamos de la vivienda como una piel adicional? Esto de la mente.
Me vamos a ir corrigiendo. A ver, a Ok. ver. Ajá. No, lo que te podría mencionar es que me parece sumamente interesante porque pues resulta que en psicología trabajamos un montón con analogías y eso nos permite que las personas entiendan a veces cosas un tanto complejas sin necesidad de ser científicos. Entonces me parece que hayas puesto la piel como un símil al hogar porque tendríamos que ver qué es un hogar para nosotros, empezando desde ahí. Y si estamos diciendo que es una piel, entonces la podríamos entender como algo nuestro, algo que nos pertenece. No, o no debería al menos ser un bien que podría fluctuar dependiendo de si hoy tengo trabajo o no. O no debería de ser tampoco O sea, mi piel no tendría que ser una piel insegura. Mi piel no tendría que ser una piel contaminada. Mi piel no tendría que ser una piel ruidosa o extremadamente saturada y sobrecargada de cosas. Pero ¿qué es lo que encontramos bueno, al menos acá en la capital, ¿no? Pieles un tanto ajustadas para los tamaños de los cuerpos, pieles un tanto contaminadas y llenas de humo o bollín de buses. Entonces, lo que se me ocurre cuando decís que el hogar es una segunda piel, pues es precisamente eso, es algo propio, algo nuestro, que nos pertenece y que tendríamos que tener el derecho de tenerla en condiciones saludables. Ok, qué interesante, fíjate. Yo pienso que con esta frase también se deja entrever que uno es el espacio que habita, ¿no? Por ejemplo, ya estamos viendo aquí y se acerca la Navidad y podemos ver que las casas empiezan a cambiar, empiezan a mutar. Por ejemplo, con las luces navideñas, ya vimos en Halloween en algunas casas, tienen esta costumbre de hacer actividades y todo esto, ¿no? Y esto refleja en alguna medida como cierta peculiaridad de las personas, ¿no? Pero también el entorno o la casa en la que uno crece, porque seamos sinceros, uno crece en la vivienda de los padres, por así decirlo, y ellos van determinando cómo es que va a ser la dinámica dentro de esto, y esto también nos marca, ¿no? Pero ahora, no necesariamente que uno tenga buenas intenciones, o sea, con tener casa es suficiente como para poder desarrollarse de una manera plena o digamos que podría ser digna. Pero la pregunta aquí me gustaría hacer, ¿tiene algún efecto, por ejemplo, la luz, la temperatura, la ventilación, el ruido, en el estado de ánimo o la salud mental de las personas que habitan un lugar? Yo creo que podríamos suplantar ahí medianamente salud mental por bienestar psicológico. Bienestar psicológico. Justo, porque si aceptamos el hecho de que existe la salud mental, tendríamos que forzadamente aceptar el hecho de que existe la enfermedad mental. Y pues resulta que no tenemos evidencias ni pruebas para creer que existen las enfermedades mentales. Solo son conductas, que será el contexto quien se encargue de determinar qué es lo que se supone que es bueno y qué es lo que se supone que es malo. Pero sí podemos hablar de bienestar psicológico en términos de lo que las condiciones ambientales te permiten. Y a eso se le podríamos entender como variables disposicionales. Entonces, bajo estas variables, definitivamente va a influir mucho, porque imagínate vivir en un lugar hacinado con muchas personas, donde no existe privacidad. Ya lo mencionaba Cristian, yo no imagino lo terrible que ha de ser vivir en el trópico y no tener ni siquiera ventanas en mi cuarto y tener que verme forzado a pasar quizás en una sala o bueno, en un patio no, porque la mayoría Ajá. de viviendas lamentablemente no cuentan con patio, pero verme forzado a pasar en la sala y posiblemente con personas que he tenido problemas, discusiones, no tengo privacidad. Entonces, influye demasiado en las conductas que nosotros vamos a desarrollar a continuación. ¿Qué tal si a vos te gusta la poesía? Y resulta que querés escribir poesía, pero en tu familia es una familia que De tiene una ingenieros, opinión. Sí, ponele, le de iba a decir, fíjate una que le iba a familia de, decir, ¿sabes qué? Mamá, papá, pero me ingenieros dio. civiles, el hermano mayor y el hermano de en medio, ingeniero eléctrico y mecánico, ponele. Justamente, entonces, ¿en qué momento vos vas a tener la privacidad de Ujú. echar a andar la poesía, ¿no? De hecho, hace poco veía un meme que bataba de la risa, que era como dos padres discutiendo, hablando, y decían, la situación económica está muy delicada, está muy fuerte, está muy crítica, y a este todavía que se le ocurre estudiar filosofía. Juela. Entonces, y el man ahí echándose sus libros, vea, de filosofía. Entonces, Ujú. definitivamente influye. Influye la iluminación, influye la ventilación, influye que tengas un rayito de sol. Hay casas que ni siquiera pueden secarse la ropa porque no les pega sol. Resulta que son todas encerradas. Entonces, si estamos diciendo que la conducta es el resultado de la interacción con tu contexto y tu contexto no cumple con las condiciones mínimas en las cuales vos te sientas seguro, protegido, te sientas cómodo, te sientas que podríamos descansar. ¿Cómo dormís si tenés turnos de noche y dormís de día? Y en el trópico, vos en un cuarto encerrado, sin ventana, intentando dormir a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde, eso no habría manera. Así que influye mucho más de lo que cualquier persona podría creer. Ok, y sí, fíjate que aquí hay una cosa bien interesante, porque es que
viéndolo desde la evolución, nosotros quizás es poco el tiempo que hemos tenido en esta, digamos que, estructura social que son ciudades enormes, en las que no hay jardines, en las que no hay montañas a la vista, prácticamente encerrados en estas, digamos que, cuevas de cemento que construimos. Pero, por ejemplo, podemos ver ahí un efecto que es, por ejemplo, el uso de los lentes. Si tú vas a ver la sociedad, por ejemplo, de los años 50, la mayoría de personas no utilizaba lentes. Claro, pues antes eran menos accesibles que ahora, pero no habían tantas personas con lentes porque se ha descubierto que hacia donde tú enfocas, por ejemplo, si tú pasas mucho tiempo frente a una computadora o no tienes un espacio mayor a 6 metros para poder ver o enfocar la vista, prácticamente está afectando tu ojo y pues esto lo limita a su desarrollo natural. Exactamente, entonces ya ves que ahí hoy en día muchas personas utilizamos lentes porque pasamos de frente a la computadora todo el tiempo, ¿verdad? Pero sí, claro, ya no te acecha aquel tigre de Bengala, ¿verdad? Sino que hoy tenés que ver el número de la ruta que viene. Sí, ajá, esa es la mayor distancia, sí. Mira, yo soy de los que aturre el rostro cuando ando sin lente. Sí, totalmente, mira. Bueno, y ahora, pero ya hablando puntualmente sobre los efectos emocionales, ¿existe algo observable en estas personas que viven en casas calientes, oscuras o con mala ventilación? Sí, es que como te mencionaba, ¿no? Lo que existe son conductas. Y las conductas se van a desarrollar entendiéndose como pensamientos, emociones o hechos físicos, dependiendo de los contextos en el que vos estés. Entonces ahora imagínate tus días de descanso, tus ratos de descanso. Hay gente que se queda haciendo horas extra porque no quieren llegar a su casa. Ey, eso es bien cierto. Sí, definitivamente, no te imaginas cuánto pasa. Entonces aquí la pregunta sería, ¿te acordás? En el episodio anterior hablábamos de el emparejamiento pavloviano, ¿sí? ¿Te acordás? Pavlov, no sé si te puedes explicar. El de la campana. Adelante, contame. Bien, te explico ahí rápido. Bueno, para empezar, mate que para intentar llegar a la definición de conducta. Si yo te preguntase, ¿dónde está la música? ¿En un piano o en un pianista? ¿Qué me dirías? ¿En quién la escucha? Qué filosófico este que mira, es durísimo. Pero imaginémonos, ¿qué necesitas para hacer música? ¿Dónde está la música? Pues diría que tal vez en quién la va a tocar. Ok, ¿en quién la va a tocar? O sea que digamos en el pianista, en este caso, en este ejemplo. ¿Consideras que un pianista por sí solito puede emitir estas melodías, sonidos? Pero sonido a piano. ¿Sonido a piano o sonido general? Los sonidos desde el piano, o de la guitarra, o del instrumento que se te ocurra. Pues no. No, entonces la música estaría en el piano. El piano no se puede tocar solo. Es una interacción. Muy bien, justamente. Entonces digamos que la conducta es como la música. Se da en el resultado de la interacción con el pianista y el piano. O sea que no puede haber música sin piano y no puede haber música sin pianista. La conducta es exactamente lo mismo. No puede haber conducta sin organismo, o sea, sin fulano, y no puede haber conducta sin contexto o sin ambiente. Es el resultado que emerge de los dos. Entonces, existen diferentes clasificaciones de la conducta y uno se llama condicionamiento clásico o pavloviano. Y fíjate que Pavlov era un científico que empezó a desarrollar un experimento acerca de la salivación en los perros. Entonces presentaba comida. Y ahí contaban el tiempo con un metrónomo o como llaman en El Salvador, diapasón. Diapasón. Pero el ejemplo que ponen más comúnmente es una campanita. Entonces ponían la campanita como señalización de que venía la comida. Y de pronto se dieron cuenta que el perro salivaba cuando la campana sonaba y todavía no estaba la presencia de. Eso se llama condicionamiento clásico o pavloviano. No aprendemos nuevas respuestas, aprendemos a responder ante nuevos estímulos. Él aprendió a salivar en presencia de la campana, aún sin la comida. Entonces vos así puedes emparejar una cantidad de cosas como un perfume, un olor, un sabor. O sea, podemos emparejar básicamente cualquier estímulo. Ok. ¿Sí? Y eso te lo va a provocar. Por ejemplo, ¿te acordás de eso que sentís cuando va entrando el docente con un puñado de papeletas y ya lo emparejaste? O sea, vos ves esas papeletas y puede que hasta sea en otro salón, pero vos empezás a sentir o empezás a experimentar una cantidad de sensaciones negativas, de aflicción, hay ansiedad, que cuánto me saqué y tal. O sea, emocionalmente podemos aprender a responder ante cualquier nuevo estímulo. Y ahora imagínate que los estímulos que hay en mi casa son un calor brutal, que yo no soporto. La falta de luz, un ruido extremo, que escucho los pleitos del vecino todas las noches. Que o no los puedo aplausos. Dormir. Las alabanzas de los vecinos todas las noches. Escuchamos todas estas. Entonces, ¿te imaginas? Yo estoy empezando a emparejar estos estímulos de mi casa con sensaciones tan agradables, con calor extremo, con ruidos extremos, con que ahí pasa el bus a la par, con que el camión no me deja dormir, con la falta de... Entonces,
con solo llegar a la casa yo ya me siento mal, pues. O sea, yo voy entrando acá y así como el perrito salivó en presencia de la campana, que uno hizo no le licitaba nada, nosotros ya lo emparejamos y entramos a mi casa y ya lo licito con que hoy es viernes y los vecinos van a poner música ahí agropecuaria hasta las 3 de la mañana con alcohol. Y empiezo a emparejar todo esto. Premio o castigo. Si no te invitan, castigo, Sí, porque vas a estar ahí deseado a la par. Entonces, sí, influye bastante. No podríamos decir en el desarrollo de trastornos ni de enfermedades, porque pues ya hablábamos que no existen las enfermedades mentales como tal. Pero sí que es cierto que tu casa entonces vos la vas a empezar a emparejar con una serie de emociones desagradables o con experiencias aversivas que por lo tanto lo natural del organismo será intentar evitar o escapar o huir ante esto. Pero un hogar se supone que tiene que hacer todo lo contrario. Un hogar se supone que es aquello donde vos querés llegar después de un día cansado y uno solo dice que ya quiere llegar a la casa. ¿Sabes? Con esto me gustaría, te voy a aportar que esto que mencionas de la iluminación, la ventilación, es algo que a veces no somos conscientes de cómo manejar en ese espacio. Porque, digamos, van a haber casas que sí son editables, por así decirlo. Si son de tu propiedad, la puedes cambiar y todo. Hay otras casas en las que no vas a poder hacer esto. Y hoy en día hay casas que pueden ser de tu propiedad y que no puedes editar. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a más para adelante. Pero ahí viene algo, fíjate, porque... Bueno, no sé si se han fijado que al menos en sus casas debería de haber al menos un lado de la casa o alguna ventana que nunca le pegue el sol, independientemente de la hora del día. Y otra que independientemente de la hora del día siempre le va a pegar el sol. ¿No se han fijado? O que por la tarde te llegue te pegue el sol directamente en tu cuarto. Digamos. Ajá, sí. Vale, eso quiere decir que esa ventana ve hacia el oeste. Ajá. Entonces ya vos, digamos, vos no porque no la has diseñado, ¿vea? Si no es tu casa la que estás haciendo, pero la persona que diseñó tu casa pues supo, bueno, voy a dejar una ventana viendo hacia donde está el oeste, si va a ser una habitación, le va a pegar el sol en la tarde. Entonces ya la persona que esté aquí, pues uno le va a dar más calor en la tarde. ¿Cómo puedo ayudar a que esto se solvente de alguna manera? Y ahí es donde ya viene, por ejemplo, conceptos como ventilación cruzada, que puede ser, bueno, espérame, ¿cómo lo puedo ordenar? Vale. Tema de ventilación. De aquí en nuestro país, por ejemplo, el viento viene de norte a sur. Es decir, todas las ventanas que vos tengas al norte o al sur son las que van a recibir viento. Sí. Ventanas que estén este a oeste, esas no van a recibir mayormente viento. Esas deberían de recibir sol. Esas tienen que protegerse de cierto sol. O sea, tienen que haber aberturas, pero no necesariamente ser las aberturas más grandes de la casa. Porque si no vas a introducir una barbaridad de sol y calor adentro de tu casa en momentos puntuales que la pueden llegar a ser incómoda. En cambio, las aberturas que estén hacia el norte, que es este lugar que nunca te va a pegar el sol directamente, pues en un mundo ideal deberían de ser las más grandes, las que tengan mayor relación con estos espacios donde más personas van a vivir o van a habitar, por ejemplo, una sala, un baño que digamos tiene que estar bien ventilado, podría estar hacia otro lado, una habitación principal, por ejemplo, donde vayas a pasar más tiempo, se beneficiaría mucho de que esté hacia el norte. Y luego el sur es un caso interesante porque si bien permitirá esa circulación de viento, que digamos, imagínate que es como tu casa un tunelito. Sí, entonces, si vos tenés aberturas de norte a sur, va a pasar y va a refrescar todo ese espacio dependiendo de cómo pongas los muros. El sur tiene la característica de que ese es el lugar al que siempre le va a pegar el sol. Es decir, los muros que estén de ese lado se van a calentar. Pero fíjate que hay una cuestión bien interesante, mira. Yo creo que uno por experimentar de pronto conoce esas cosas, pero no tal cual, ¿verdad? O sea, yo hasta ahorita puedo identificar, por eso es que las ventanas están en estas posiciones para que haya luz dentro de la casa. Y yo identifico la casa del vecino que taparon sus ventanas de fondo para poder hacer cuarto, la casa es bien oscura y se acumula incluso humedad. Y no solamente la oscuridad o la humedad, sino que cómo vos percibís ese espacio. Porque el juego del espacio es un juego de percepción. O sea, el arquitecto, el diseñador, lo que te genera son percepciones. No es, digamos, por ejemplo, si tú tienes un espacio chiquitito, o sea, que el cuarto, el espacio que está contenido con las paredes sea chiquitito, y el techo es chiquitito también, te vas a sentir encerrado. Así tengas vos esas ventanas, porque todo lo que esté a tu alrededor, o sea, los planos verticales que sean los muros y los horizontales que sean el piso y el techo, vas a sentir que te oprimen. O sea, ya tu mente tiene algo que le permite imaginar esa espacialidad y que te puede hacer trucos. Y que luego, aunque el espacio sea chiquitito en planta, es decir, como la base donde vos te mueves sea chiquita, pero el techo es alto,
tú lo vas a relacionar mayormente con un espacio amplio. Ajá. Lo mismo va con otros temas como el color, el material, otras cosas que puedan estar metidas ahí y que te van a ir llenando poco a poco de estas percepciones. Entonces, no solamente será como esta base física, que es lo que te digo, a veces es lo que no podemos controlar dentro de las casas, porque o no es, digamos, dentro de nuestra propiedad, o no es dentro de lo que sabemos manejar, porque como vos me decís, a veces cerramos esos espacios por donde el diseño original permitía que pasara el viento. Entonces, en nuestro afán de lograr privacidad, terminamos perdiendo la frescura, por ejemplo. O algo que pasa muchas veces, nos volamos el patio, las casas que tuvieran patio todavía, para hacer otro cuarto. Esa costumbre de, ay, me hay un espacio verde, destruyámoslo, cementémoslo, sí. Pero fíjate que estas son cosas que no nos las enseñan. Y creo que son cosas fundamentales. O sea, yo entiendo que en un mundo ideal, en el primer mundo, prácticamente uno debería llamar a algún arquitecto, ingeniero civil, para decirle, mire, por favor, remodelemos la casa. Pero no funciona así. Y muchas veces hacemos algunas cosas que realmente nos sirven para mejorar esta condición de vida que nosotros tenemos en el hogar. Y ciertamente tal vez algunas cosas las podemos cambiar con poco costo. Por ejemplo, el tema de la pintura, ¿sí? Aquí me gustaría preguntarte, Cristian, ¿por qué ciertos ambientes, colores o formas nos relajan mientras que otras nos generan tensión o ansiedad? Siguiendo con esto que te mencionaba de las percepciones, ya hay una base, al menos así lo he estudiado y te puedo decir que se basa este diseño en cómo respondemos hacia ciertos estímulos. O sea, como seres humanos somos pues, seres sensoriales. O sea, sí llegamos a sentir, sí llegamos a razonar, pero eso es a través de estos estímulos que vemos a través de los sentidos. O sea, la vista, el oído, qué tan fresco es o qué algo es suave al tacto. Y eso parte de esa base física que sí se puede desarrollar desde la arquitectura. Entonces, ¿por qué algunos espacios nos van a parecer más agradables o un poco más adversos? Tendrá que ver a cómo vos, como individuo que está dentro de ese espacio, te vas a relacionar con ese espacio. Por ejemplo, un techo bajo de lámina, que claro, te va a cubrir del sol. Y no lluvia, te va a caer la lluvia, pero vas a escuchar todo el ruido de la lluvia sobre la lámina. Vas a percibir todo el calor que irradie ese material sobre vos. Y si a eso le sumamos lo que decíamos de no hay ventanas o no estamos frente a un norte-sur, sino que a un este-oeste. Mira, ¿y esto es un horno o es una Esto es un horno, es mi cuarto, ¿ya? O sea, ahí ya van algunas cosas. Sauna. Una casa sauna. Y que de hecho, o sea, ya son cosas que a veces las personas viven, pero muchas veces no sabemos por qué, como justamente ya vos lo decías. O sea, no nos enseñan a qué es lo que está pasando en la casa. Todos sabemos que da calor, todos sabemos que es oscuro, pero no vemos, por ejemplo, es que el techo está abajo. O es que nos damos cuenta, por ejemplo, de que la lámina es la que nos da el calor porque sentimos que ese fuego viene de arriba, aunque esté adentro en la sombra. Okay. Entonces ya en ese momento podemos ir viendo de que hay espacios que pueden ser más agradables dependiendo de el tamaño de ese recinto, es decir, qué tan ancho, qué tan alto sea esa distancia entre vos, individuo, y la pared y el techo. Puede haber otro, por ejemplo, que tenga que ver con el material de donde vos estés metido. Ajá. O sea, no es lo mismo un techo de lámina a un techo de madera con teja, a un techo de panel sándwich con un recubrimiento de otro material arriba que te va a proteger más. Una pared de ladrillo, una pared de concreto, una pared de bajareque, de bambú, todas te van a dar diferentes percepciones que van más allá de lo visual, sino realmente de ese, que me parece ya un tercer criterio, o sea, dimensiones, materialidad, y el tercero, ese confort térmico que vos puedas tener dentro de esa habitación y que va a tener que ver con los primeros dos. Otro criterio que me parece puede estar también, incluso, es como la ubicación de esos espacios y su orientación. O sea, que tu cuarto, que es tu espacio de descanso y tu espacio, o sea, el íntimo, esté enfrente de la sala familiar, o sea, que tu puerta esté donde enfrente va a estar todos los amigos de tu mamá o de tu papá. Y encima tenés una cortina en vez de una puerta. Y no tenés esa división que te va a dar un poquito de privacidad. Ajá. Claramente, no, aunque tengas la ventana hacia el norte, no vas a querer pasar ahí tanto, pues. Porque no fue pensado el espacio para dividirse entre una zona social y entre una zona más bien ya más privada. O sea, son varios los factores que te pueden ir dando. Y si a eso luego le sumamos, por ejemplo, los mobiliarios. Qué tantas cosas tenés guardadas en un espacio. Qué tipo de cosas son las que tenés en ese espacio. Por ejemplo, tal vez tu casa se proteja bien por los materiales, por donde tengas las ventanas y todo. Pero, por ejemplo, tu cocina está en una parte muy cerrada de la casa. Todo ese calor se va a generar adentro y se va a guardar adentro de tu zona de habitación. O que, por ejemplo, de repente
y tu patio, digamos, los que lo tengas alguna mascota o que enfrente de tu casa hayan otras, que ahí me parece que es un tema aparte, que me parece que es el contexto, y que vivas cerca, por ejemplo, de un rastro municipal o que ya tengas algo afuera, como esta parte que me decís de la iglesia, que pueda generar ruido, que sí, tu casa puede tener la mejor orientación en aberturas y todo esto, pero hay ruido de frente. El ruido va a pasar por donde pase el viento. Entonces, ahí ya van otras cosas y me parece que es este contexto que te pueden parecer ajenos a vos, porque están fuera de tu casa, pero que aún te van a terminar de afectar adentro. O sea, para tratar de ordenarlo, creo que están esas cosas muy internas, muy de cada recinto. O sea, qué contiene, qué tamaño puede tener, qué materiales va a estar conformado o va a estar construido. Otro puede ser ya la ubicación de los recintos o de los espacios dentro de tu casa, donde está, a la par de qué, está enfrente del acceso y realmente se corresponde el uso de algo público, pero una sala familiar, un recibidor, un patio, algo ya más privado, un baño, un cuarto, o después esos espacios que quedan como en medio, ¿va? La cocina, el comedor, donde a veces llevas invitados, pero la mayor parte de veces es como vos y tu familia, que a veces el comedor ni siquiera se ocupa y vos terminás comiendo en tu cuarto. Y cada quien en su lado, ¿ya? Depende de cómo sea la dinámica. Y ya el último, digamos que esa escala como más macro, será esa ubicación de tu casa dentro del territorio. O sea, cómo se orienta. Si es norte, sur, este, oeste. Nuestras casas en la ciudad muchas veces, la mayoría están entre medianeras. Es decir, solo pueden tener 2 fachadas. O sea, si es un cubito, hay 2 lados si es un cuadrado, hay 2 lados del cuadrado que siempre van a estar tapados, o incluso 3. Dependiendo de cómo. Y solo tenés una para tener aberturas. Y si esa una está hacia el oeste, o sea, ¿qué le toca? ¿Cómo está? O qué tenés cerca. O sea, creo que esas cositas son las que pueden irte dando la idea de qué tan agradable o qué tan desagradable pueda llegar a ser. Totalmente. Y sabes que aquí hay un elemento que también es al que nos vamos aproximando porque, pues, imagínate, ya empezamos a conocer estos efectos que tienen la posición de la ventana. Claro, vos no vas a destruir una casa y la vas a volver a reconstruir ahí mismo, tomando en cuenta eso, no se puede. Y también el tema de cómo una casa vos la habitás, pero muchas veces no tenés la posibilidad, ya sea económica o permiso, para poder hacer este tipo de modificaciones, ¿no? Porque de pronto la alquilás o estás en alguna de esas colonias en las que no podés modificar absolutamente nada, pues. Entonces, pero aquí me gustaría preguntar antes de pasar a este punto, Eduardo, ¿cómo podemos identificar? Me gustaría comenzar con esto. ¿Cómo podemos entender la identidad de una persona? ¿Qué es? ¿Cómo se construye? Bien, cuando hablamos de identidad, la gente suele relacionarlo un montón con algo que las personas denominan personalidad. Es ahí que esta es mi personalidad y tal. Como te mencionaba la vez pasada, la psicología basada en evidencia lo que le ayuda un montón en no caer en explicaciones tautológicas, circulares y que no te sirven de mucho es intentar operativizar lo que estás mencionando. Entonces, cuando hablamos de identidad o cuando hablamos de personalidad, son un conjunto de conductas que en algún momento de tus contextos seleccionaste porque te funcionaron y encontraste reforzadores en esas conductas. Después de que una conducta se selecciona, así como se selecciona una variabilidad genética para el desarrollo de Darwin, pasa lo mismo con Skinner. Identificas una conducta, esta se selecciona y después de seleccionar, ¿qué queda? Que se generalice. Y entonces vos lo empezás a hacer en diferentes contextos. Se generalizará la conducta que has seleccionado. Y a eso le podemos denominar personalidad. Entonces todas estas conductas son cambiantes, porque de pronto te van a dejar de funcionar y vas a volver a la variabilidad para seleccionar y generalizar. Así que cuando hablamos de esto de identidad, son una serie de conductas que encontraron reforzadores dentro de tus contextos. Y por lo tanto, te sentís cómodo, te sentís bien, has encontrado reforzadores. Si yo, por ejemplo, si yo tuviera, digamos, el permiso de, qué sé yo, donde vivo, de pintar la pared como a mí se me antojara, pues yo capaz que tuviera un retrato gigante de Skinner. ¿Qué pasa con los psicólogos basados en evidencia? ¿Tienen algo con Skinner? No me lo termino de explicar. Es el precursor, es el Darwin de la biología para la psicología, es el equivalente, llamémoslo así. Okay. Entonces, te imaginas, entonces algo que a mí me hace sentir bien. O sea, Skinner, hay un meme de Dexter, no sé si lo has visto, cuando hay una fotito y te fallé y ponen ahí. Justo. Entonces es como, Einstein, sí. Es un discriminativo. Imagínate tener ahí la presencia de Skinner, hubiera sido como para mí pasar por ahí y en lugar de estar perdiendo el tiempo viendo memes, es como me está viendo, Me está viendo Skinner, me tengo que poner a trabajar. Soy la rata de Skinner. Yo le he escuchado eso a alguien. No, mira, me mata la risa que hay un meme también que dice una rata a la otra: vení muchacho, te voy a enseñar cómo he condicionado a Skinner. Lo he condicionado de tal forma que cada vez que le doy esta palanca él me tira comida. Y justamente eso pasa, pues es un condicionamiento ahí en todo momento. Entonces,
esto de la identidad es sumamente importante, porque si yo no puedo modificar mi casa con estímulos que a mí me refuerzan, que a mí me agradan, que a mí me gustan, y todo lo contrario, todos los estímulos que yo tengo ahí a mí me desagradan, a mí no me gustan, pues la probabilidad de que yo tenga ganas de pasar en ese espacio va a ser cada vez menor. Porque no estoy reacomodando, reajustando con, perdón, con las necesidades mías, sino con necesidades bien genéricas de que cualquier momento alguien más va a llegar a esa casa a alquilarla, si fuese alquilada, y no le va a gustar lo tuyo. Pues o sea, imagínate, yo pinto un Skinner gigante ahí y después alquilan a alguien más, van a decir, aquí tenían algún tipo de ritual o alguna secta skinneriana. Entonces es muy importante la probabilidad o los permisos de modificación, porque si yo no tengo al alcance de mi mano hacer más confortable el entorno donde yo voy a pasar, pues yo no me voy a sentir bien Como ahí. hacer la casa más parecida a mí. Justamente, o sea, algo que te refleje, pues algo que Ok. refleje. Fíjate que es una de las preguntas que me quiero abordar un poquito más adelante, pero aquí tengo una pregunta, Eduardo, que es al estilo de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, verdad? Pero ¿construimos identidad a partir del espacio que habitamos o construimos espacios en función de la identidad que contenemos? Como buen psicólogo. Depende. Depende. No, es lo que te mencionaba, ¿no? Nosotros, a nosotros nos dicen que la infancia, que es súper importante, que es la etapa más... Eso es mentira. Todas las etapas son importantes, todas. Entonces, nosotros vamos desarrollando identidad dependiendo de los entornos y los contextos en los que estamos. Nuestra primera identidad la desarrollamos en torno a lo que gira mi familia, y entonces yo tengo un sobrinito, por cierto, que pues, yo lo amo mucho, y de hecho salimos este viernes ahí de paseo juntos, y a mí me gusta el rock. Entonces resulta que en mi casa solo yo escucho rock, y entonces él, cuando íbamos en el carro, había hecho una listita de canciones que a mí me había escuchado y que después él había escuchado porque a mí me gustaban y algo que podíamos compartir juntos. Y entonces íbamos escuchando esas canciones en el camino. Entonces ahí de pronto él podría decir, yo de pequeño tenía una identidad acercada al rock, allegada al rock. Pero que si yo no llegara a mi casa de vez en cuando, pues él no hubiera tenido el estímulo y posiblemente nunca se hubiera identificado con esta música. Pero posiblemente él en la adolescencia le importe más sus amigos que su tío. Y entonces va a empezar a desarrollar esta identidad conforme a los reforzadores que va a encontrar en el contexto. Porque si él se va para este contexto del colegio y ahí resulta que a nadie le gusta el rock, ¿como para qué se va a poner a hablar de algo que no encuentra reforzadores en su contexto? Puede ser ese brother pelo largo con camisas negras que huelen a secadas en sombra. Justamente, ropa mojada. Entonces, si no encuentra los reforzadores en este contexto, va a empezar a variar otra vez la conducta hasta seleccionar una que le funcione y generalice. Pero resulta que más adelante se graduó y llegó a la universidad, y dependiendo, yo me imagino que van a haber diferencias tremendas entre Cristian, por ejemplo, entre vos y entre yo, porque tenemos facultades diferentes. Y vos ves a alguien, un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Vos ves a alguien con pelo largo, centro, short y unas cadenas. ¿De qué facultad crees que es en una universidad? Va, mira, viejito, si es en la U no sé. Si es en la U mi hermano, no lo sé. Eso es a lo que voy. Pero ¿vos crees que es muy común eso en otras universidades privadas? Es menos común. Por ejemplo, en la U, ¿qué tan común es que vos veas fumando a alguien en los bosquecitos? Hay bosquecitos, espérate, ¿hay bosquecitos en la UCA? Sí, y no es habitual ver a la gente fumando porque no está permitido. Pero allá es totalmente prohibido. Ajá, correcto. Entonces, esto de que ¿qué es primero? Tu identidad. Y después esto no es así, sino que tu identidad va a empezar a variar dependiendo de los contextos en los que te vas desarrollando. Y posiblemente, esto me mantiene humilde, me va a dar pena decirlo, pero hace muchos años, en vez de Skinner, yo hubiera pintado a otro fulano, bien pseudocientífico. ¿A quién? A otro fulano. Ahí No vamos a entrar en detalles. Terrible. Mi comunidad, y van a decir no. Imposible. Pero yo en mi defensa no conocía la psicología basada en evidencia por aquellos entonces. Y resulta que varió. Entonces vos vas a empezar a reflejar tu identidad dependiendo de los contextos en los que te desarrolles. Esta no es fija, esta no es estable de por vida, y cuando entres en otros contextos va a volver a variar y vas a volver a tener otra identidad y vas a empezar a reflejar esa identidad. Ok, mira, qué interesante esto. O sea, puedo comprender entonces que nosotros, más allá de ser un elemento que llega y solo va a transformar o solo se va a transformar, es como una especie de amalgama que se va formando entre este ente y el espacio, ¿sí? Correcto. De hecho, por eso se llama al otro tipo de conducta, que son las aprendidas, se le llaman condicionamiento operante, porque no se emiten en el vacío de la nada, sino que como se dan en un contexto, las conductas operantes operan en modificación del entorno. O sea, yo opero con mi conducta para intentar modificar este entorno. Y este entorno, cuando va cambiando, va moldeando mi conducta.
Y Viejo. entonces por eso no existe la conducta sin contexto y no existe la conducta sin sin organismo. Porque yo opero en un contexto modificando este contexto y a la vez este contexto moldea mi conducta, correcto. Y entonces eso se le llama condicionamiento operante. Mira, y aquí viene otra cosa, el tema de la territorialidad. Porque, vaya, por ejemplo, yo recuerdo en 9º grado que a mis compañeros les entró una pila de andar poniendo tigers, así, de agarrar un plumón y escribir ¿cómo se llama? ¿Cuál sería la palabra? Como un nombre o un... Tu firma. Tu firma, exactamente. Representación. Sí, y el vacil era irlo a poner. Y fíjate que cabal en esos días yo me puse a leer por qué es que hacíamos eso. Y es que al parecer hay como una necesidad de reafirmarse a uno mismo y encontrarse en los espacios que ellos habitan. Manchamos los pupitres, manchamos los cuadernos en la parte de atrás, vamos en el bus y queremos dejar nuestra marca. Es como una necesidad de decir yo estoy aquí presente. Fíjate que yo estoy bastante en contra de estas explicaciones de tenemos la necesidad porque no es una necesidad. Sería como yo hago esto porque tengo la necesidad. O me nace. Y tengo la necesidad porque hago esto. Entonces es como circular. Ajá. Lo que sí es cierto es que son conductas que son reforzadas por el entorno. ¿Sí? O si otros lo hacen. O sea, justamente, entonces si yo veo que aquel lo hace y como resultado a que él lo hizo, obtuvo algún reforzador, la probabilidad de que lo vuelva a hacer aumenta. Pero eso es bien cultural, porque o sea, aquí vos subís Izalco, que a mí me desagrada un tanto eso, te soy honesto. Vos subís Izalco, vos subís ahí la Matepec, vos subís y alguna piedra de Luisito y Luisita juntos forever, ahí vas a encontrar con pila, ahí la gente manchando. Pero vas a otros sitios arqueológicos que son más cuidados, donde es diferente, y entonces pues ahí la cultura cambia un poquito y no vas a encontrar manchado todo. Mentira, si no encontras todo manchado es bien triste eso. No, pues, ajá, correcto, dependiendo de dónde, pues sí. habrán culturas que no... Entonces, no es que tengas la necesidad de reafirmar de que vos estuviste ahí, sino que esa conducta en algún momento varió, se hizo y encontró reforzadores que aumentaron la probabilidad de que lo vuelvan a hacer. Y acuérdate que aprendemos por modelado, una de las formas de aprendizaje es por modelado. ¿Sí? Entonces, si vos aprendes viendo a otros, observando a otros, si estás viendo que aquel lo hace y todo el salón le alabó, entonces tú únicamente tengo que repetir esa conducta, ¿no? Que este acaba de hacer para quizás de pronto ser tan famoso como él. Entonces aquí el reforzador social de la atención es vital. Interesante, ok. Fíjate que esto me recuerda a un debate que hubo entre Miguel Tardes y Bourdain a principios del siglo pasado, que trataban de poner su enfoque de cómo era que nosotros nos relacionábamos con la sociedad, ¿no? Y quizás la reflexión que yo tengo es que la sociedad se comporta como límite y también la sociedad para nosotros nos determina en función de repetir. Lo que nosotros encontramos, que es lo que vos decís, ¿verdad? Encontramos actos que nos dan un cierto placer o gratificación, pues empezamos a repetir, ¿no? Entonces, nosotros, la sociedad es límite porque nosotros no nos podemos salir de lo que la sociedad nos permite ser. Por ejemplo, si de pronto vos sos muy extravagante o muy errático comparado a las personas con las que estás alrededor, te van a empezar a marginar, te van a empezar a señalar y esto es como cierto ataque. Pero de la misma manera, ¿no? Nosotros nos empezamos a desarrollar dentro de esta sociedad imitando estos patrones, estos actos que son socialmente aceptados, ¿no? Nos vestimos con este tipo de ropa en este lado del mundo, pero si vos te vas al Medio Oriente, vas a utilizar mantas y colchas en vez de... Colchas. No, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama este traje de... Los típicos de día, sí, ¿no? Que son más frescos, exactamente. que cubren del sol, de la arena. Que me parece bien que deberíamos normalizar utilizarlas aquí en El Salvador con este calor que estamos sintiendo últimamente. No, es exagerado. Este calor... terrible. Pero sí, mira, eso es lo que me llevo, ¿verdad? Ahora, aquí entonces la pregunta es, no necesitamos modificar, decorar o dejar nuestra huella en estos espacios. No lo necesitamos, sino que es por imitación, Eduardo. O sea, la respuesta si vos haces una conducta, muchos se preguntan ¿por qué haces esto? La verdadera respuesta ante las conductas operantes no es en el por qué, sino en el para qué. Vos haces conductas dependiendo de la probabilidad de los reforzadores que vienen a continuación. ¿Por qué vamos a trabajar todos los días nosotros? No es por qué, es para qué. ¿Por qué no te pagan a vos antes de que trabajes? ¿Te acuerdas aquel famoso dicho de los abuelos? No músico pagado, no toca buen son. Ah, sí mismo. Entonces, si imagínate vos tuvieras la posibilidad, ustedes tuvieran la posibilidad de que les pagan antes. No les van a descontar tardías, no les van a descontar faltas injustificadas, llegarán a tiempo todos los días. Sí, viejo, por supuesto, yo soy chambeador, viejo. Entonces, eso, o sea, nuestra conducta se va moldeando dependiendo de los consecuentes que vienen a continuación y que están disponibles. Así que no es que existe la necesidad de dejar firme en este mundo, sino que al dejar una firma en este mundo sobre algo, obtenés reforzadores. Pero si esta conducta de dejar una firma o manchar algo dejara de ser reforzado,
lo más probable es que esta conducta se fuera extinguiendo poco a poco, porque ya no va a encontrar los reforzadores del para qué hacerlo. Ok, muy bien. Ahora, vamos a hacer una pequeña curva aquí por el mundo de la arquitectura y me gustaría preguntarle a Cristian. Vamos a ver. Cristian, ¿qué clase de viviendas son las que nosotros no podemos modificar? Bueno, mira, creo que ahí vamos a llegar a un amplio abanico porque pues podrían haber diferentes razones por las cuales tú no puedes modificar una vivienda. O sea, por muchas veces las viviendas que son por arrendamiento, pues justamente no son de tu propiedad, va a haber una cierta limitación de cosas que vos podés hacer ahí, que pueden ir desde algo tan mínimo pero súper limitante como, bueno, no puede poner clavos en la pared, sino que tiene que ponerlo todo, todo sobre cinta o no puede poner nada, no puede hacer nada contra eso. Digamos, viviendas que sean arrendatarias entonces, o sea, como de alquiler, pueden tener este tipo de limitantes. Pueden haber otras que respondan, por ejemplo, pero ya serán como casos muy, muy limitados y que, digamos, ahí ya se va por otras áreas, como por ejemplo de inmuebles que tengan algún valor patrimonial, que ya por ese valor histórico, pues no podemos cambiar mucho de la forma, porque es parte de ese justamente valor del edificio. Y en otros casos, pues ya vamos a encontrar algunas viviendas que, aunque sean de propiedad de la persona, pues no van a poder ser tan modificables. Por ejemplo, ¿qué pasa con estas viviendas que tienen una materialidad y que se ve limitada por un tema económico? O sea, porque podemos decir la lámina transmite más el calor y te da más ruido, pero ¿qué pasa si realmente es el único material al cual tenemos acceso en ese momento? Sí, la disponibilidad, claro. Sí, o sea, creo que ahí hay otra concepción de por qué no podemos editar esa vivienda. No solamente se trata de si este espacio es mío o no, que digo esto, de verdad, que el espacio sea tuyo o no, me parece que al menos en el tema de vivienda es una gran diferencia en cómo vos vas a habitar ese espacio. Porque más allá de un alquiler, que digamos puede ser algo bastante, digamos, difícil de vivir en diferentes aspectos, o sea, para tanto una familia joven como un joven estudiante que de repente viene aquí a estudiar a San Salvador, a Antiguo Cuscatlán, y alquila cuartos por $250 y llegan a espacios que eran bodegas y que solo cabe la cama y que ya de la cama saltás a la puerta. Yo conocí varios alquileres así, fíjate. O sea, ya realmente, o sea, ¿y qué vas a hacer en ese espacio? Aunque te digan, bueno, puedes poner los muebles que quiera, pero no cabe nada. Una sala, ¿qué vas a poner cama ahí? O sea, vos con tu minibar ahí. Vos con tu minibar ahí, ¿cómo? Que encima de la cama. Abajo de la cama. Ahí va a acabar. Vaya, o sea, realmente, ¿qué es lo que nos permite modificar una vivienda? Que sea mía, que tenga las dimensiones, que tenga el material. O sea, no solamente es una propiedad que dependa de que tengas un papel que te diga, esto es mío, yo lo puedo hacer. A veces ese papel no existe, por lo tanto, digamos, este entorno donde está tu casa, donde está tu vivienda, no va a ser ni siquiera reconocido como tu vivienda. Ahí vas a tener no solamente el peso de, pues, toda esta parte que va a buscar como normar, digamos, el uso de ese suelo, que a veces puede ser un poco difícil reconocerlo, al menos de una base legal, y que luego vamos a tener también quién tiene derecho a modificar o a tener una casa. O sea, porque desde un punto de vista comercial, el que tiene derecho a tener esa casa es quien la puede pagar. Pero ya luego, o sea, ¿por qué tiene que ser así? O sea, realmente si la vivienda puede ser un derecho, porque lo estamos viendo solamente desde una perspectiva de algo económico. Entonces creo que tenemos que verlo un poquito más allá de solamente me dejan poner un clavo o no en la pared, y darnos cuenta de que la vivienda y esa habitación, ese hogar, tiene muchísimas formas dentro de nuestro país y que tiene muchas aristas de los cuales podemos tenerlo. Ok, y bueno, Eduardo, base la luz que nos acaba de compartir Cristian, ¿qué sucede en la mente cuando nosotros no... Esto es como para amarrar lo que hemos venido hablando, ¿no? Es para llegar a este punto. ¿Qué sucede cuando no podemos hacer modificaciones en este espacio en el cual nosotros desarrollamos identidad y no podemos vertir nuestra identidad hacia este espacio? Mucho de lo que puede llegar a pasar es que no nos vamos a sentir cómodos para empezar. O sea, ¿qué ganas voy a tener yo de estar en una zona donde no me gusta, donde no me agrada, donde el color no es el adecuado? Los colores no por sí solos no licitan nada. Esto es mentira de que el amarillo y el rojo te da hambre. Eso solo es por tu historia de aprendizaje. Okay. Pero si los colores que tengo en esta casa, que yo no puedo pintar, yo tengo muy mal ahí historia de aprendizaje con esos colores y no me siento cómodo, yo no me voy a querer pasar ahí. Así que eso sería lo primero. Lo segundo es que recordar que somos producto del contexto. Entonces a nosotros este contexto nos dice que una persona es exitosa, ¿adivina cuándo?
cuando cumplís los prismas del capitalismo, ¿no? Cuando este espacio es tuyo. Vos sos exitoso si a los 30 ya tenés casa, ya tenés carro, tenés un buen trabajo, tenés aquí, tenés allá, pero resulta que la realidad está muy distante porque lo que decía Cristian, nosotros hemos discutido todo esto desde un prisma bien capitalista donde el mobiliario es un bien, pues una posibilidad de adquisición dependiendo de las condiciones económicas que tengas. No es un derecho. Te da estatus. Te da estatus. Entonces, si yo estoy en una zona que no es mía, socialmente yo me voy a empezar a sentir frustrado porque resulta que mi papá a esta edad ya tenía 3 casas, ¿verdad? 8 hijos y 5 familias. Una casa Así por mismo, familia, así, ¿verdad? Pero resulta que yo no. Y resulta que yo soy un fulano con un doctorado, 3 postdoctorados y no tengo la posibilidad económica de comprarme algo. Entonces, si yo me voy a empezar a sentir frustrado, mi conducta de esforzarme, de castigarme, de variar cualquier tipo de cosa se va a empezar a ver castigada y se va a disminuir la probabilidad de que la siga emitiendo porque no importa lo que yo haga, resulta que no alcanzo. Que una casa vale, qué sé yo, ¿verdad? Ahora ya zonas muy aledañas al Gran San Salvador, ahora valen $70,000 y yo voy llegando a fin de mes justo. Entonces, el no poder tener un espacio propio y donde yo pueda plasmar mi identidad, tendrá como consecuencia que yo me voy a empezar a sentir frustrado, que mis conductas van a empezar a disminuir y van a empezar a variar por otras que posiblemente no sean tan agradables, buenas o saludables al menos. Y yo voy a querer pasar menos tiempo en mi casa. Porque si yo no me siento cómodo, si el calor es infernal, si yo no tengo ventilación, no tengo iluminación y cuando llego ahí no me siento cómodo, pues todo va a ir de mal en peor, ¿no? Qué duro, ¿verdad? O sea, muchas veces no nos damos cuenta de esto, ¿no? Simplemente sentimos como una aversión a llegar a la casa y pasamos por aquella cuestión, bueno, prefiero, entre comillas, que pase el tráfico vehicular a que me vaya de un solo para la casa, ¿no? De hecho, quizás una de las peleas personales que yo tenía con varios compañeros, que ahora tal vez tengo un enfoque diferente, porque yo le decía a mi brother, hey, mira, ¿y por qué no te vas a la casa? O sea, ya son las 4, brother, o sea, no te van a pagar más y pues sí, no le quieres pegar ya, le decía. No, viejo, fíjate que yo la verdad es que prefiero quedarme un rato más aquí, men. Pero no entendía que tal vez probablemente había tal vez llegar a la casa no era tan agradable, ¿verdad? Y tal vez el ambiente que tenía ahí en la universidad o lo que pudiera tener fuera después del trabajo en ese mismo recinto fuera más agradable que el propio hecho de ir a una casa. Y ahí está la otra cosa, que a veces esa casa que no es tuya también es ¿qué te puedo decir? Coartante. Ok, pero sí, mira, interesante. Ahora, sobre el tema de autoconstruir una casa, aunque sea una casa humilde, sí, puede sentirse más propia que un apartamento bonito, pero ajeno. Sí, de verdad que el lujo creo que nos gusta a todos, pero resulta que es eso, el lujo, no es necesario, no es una necesidad, es un extra. Entonces cuando vos desarrollas qué sé yo, con mucho esfuerzo compras tu terrenito, no tenés la posibilidad de contratar a un arquitecto, un ingeniero civil y le pagas a don Juan, que es el albañil de aquí de la zona. Pero que le sabe. No le sabe, obviamente le sabe. Y ahí con 2 padres nuestros encima y esperando que sí llegue el lunes porque no ha agarrado Zumba. Yo le empiezo a ayudar. Yo le empiezo a ayudar porque no tengo tampoco para contratarle un ayudante de albañil. Sí. Entonces, ¿te imaginabas estos asociaciones o emparejamientos que vos empezás a desarrollar? O sea, esto de que me asolié, que me reí, que compartí la coca con pan dulce y están mejor que todos los que vamos al gimnasio. Durísimo, fíjate, sí, cierto. Pero cierto. Entonces empezás a desarrollar una serie de actividades que como resultado pues van a tener obviamente gratificación, felicidad, cansancio, esfuerzo. Entonces te imaginas cuando terminas esta casita, que no va a tener un lujo posiblemente, pero te imaginas la cantidad de recuerdos, de experiencias, de emociones con las que has emparejado y aunque ni siquiera la tengas pintada, vos te vas a sentir orgulloso porque esa casa no se hizo con un modelo capitalista genérico, con que el capitalismo diga que todos somos iguales, pero resulta que no. No va a tener esto, va a tener lo poquito que yo he podido hacer y eso va a ser hasta demasiado, porque ha sido con gran esfuerzo. Aunque esta habitación no esté allá en la Escalón, en la Santa Elena o en la San Benito, va a ser muy reforzante todo lo que yo tuve que hacer para tenerla. No, y saben, con esto creo que también está el concepto de qué es construir una casa o quién debe hacerse cargo de construir una casa, porque cuando pensamos en una casa es mi casa,
mi espacio, o algo que justamente no es mi espacio. Pero ¿qué pasa cuando ese espacio es construido por un nosotros, por ejemplo? Que son, por ejemplo, modelos de producción de vivienda por cooperativismo de ayuda mutua, por Ok. ejemplo. Que ahí es, por ejemplo, una comunidad que ya hay, o sea, hay ejemplos aquí dentro de nuestro país. Como los proyectos de Fundasal. Como los proyectos de Fundasal, que es una comunidad que se organiza, y, o sea, reciben capacitación. Tal vez no esté la figura del arquitecto como para decirte, te voy a diseñar todas las casas, pero sí está esa figura del arquitecto como para poder enseñarte ese trabajo con la comunidad, para poder decir, bueno, y vamos a enseñar a pegar bloque, vamos a enseñar a apisonar tierra, vamos a enseñar a poder ir construyendo estos refuerzos. Y que luego, pues, cuando a medida tú vas construyendo esa vivienda, no está que Enrique está haciendo su casa, vos estás haciendo tu casa, yo estoy haciendo mi casa. Estamos haciendo casas. Y hasta que ya se termina, pues ya llega un momento en el que, bueno, o sea, vamos a repartir y cada uno de estos. Porque sí, como tú lo dices, o sea, no es una necesidad el hecho de tener el lujo. Pero sí me parece que también existe ese concepto de un satisfactor, al menos a términos de espacio, que deberían de estar presentes dentro de esto. Y tanto es la parte que mencionábamos de lo más interno, de cómo es ese tamaño, las aberturas, la materialidad, y también cómo es ese entorno dentro del que vamos a estar. Porque algo que pasa muchas veces, y bueno, que creo que siguiendo tan lejos, a veces hay personas que les da pena decir dónde viven, o les da pena llevar a la casa a alguien ajeno porque es un espacio muy pequeño, porque es un espacio que está muy lejos, porque puede estar en alguna zona que se sufre algún estigma. Pero ¿cómo es esa interacción que vos como usuario tenés con tu vivienda, o sea, con tu zona de habitación, para poder decir, bueno, o sea, yo, como ya mencionábamos en esto de la piel, yo me identifico con esa piel es algo que quiero mantener o que quiero dejar, o cómo fue que obtuve esa piel? Y que ya luego ahí me parece que hay un tema de repensar la vivienda para poder realmente encontrar ese hogar. Porque al menos desde una perspectiva comercial, creo que puede ser bastante frío y excluyente el poder desarrollar ese concepto, y por diferentes razones. Totalmente, fíjate. Y sí, mira, estos proyectos de Fundasal, que son cooperativas de construcción de vivienda, también es algo adicional, fíjate. Y aquí creo que voy a intentar hacer un símil de esta idea y ustedes me corrigen, por favor, desde la arquitectura y la psicología. Pero, por ejemplo, cuando tú vas a un pueblo, muchas personas dicen, la casa de Don Carlos, la casa de Don Cosme, por ejemplo, de Don Balmore. Entonces es la casa de cada quien, y da la casualidad que la casa fue construida quizás en una generación o 2 generaciones atrás, y cada parte de esa familia viene y va construyendo, va poniendo esa, como te digo, esa identidad en este espacio, dependiendo de, por ejemplo, la casa de mi madre, por ejemplo, tenía una esquina de la casa que prácticamente esa casa fue construida para recibir el año 1900, ¿ya? Y tenía muebles, o sea, era para inaugurar ese siglo, ¿ya? Entonces, son hitos que se van construyendo, y tomo el caso de los pueblos porque, pues sí, hoy los pueblos existen, están todavía, pero hoy tenemos tal vez estas nuevas versiones de los pueblos que son como las colonias, o las, digamos que residenciales, ¿no? Uh-huh. Y digo versiones porque, pues sí, aquí hoy casi nadie se conoce, pero porque quiero hablar de estas cooperativas de construcción de vivienda, ¿no? Entonces son comunidades que deciden, bueno, vamos a participar de esto, vamos a ir haciendo el ahorro, vamos a hacer la inversión entre todos, vamos a ir comprando materiales, y entre todos vamos a ir poniendo la mano de obra para que esto vaya funcionando. Entonces, a mi forma de ver, ahí la casa, que ya es una piel adicional, la comunidad se vuelve como un elemento aún más grande que cubre esta piel. Y esto, no sé, me parece interesante. Bueno, y aquí añadiendo desde la arquitectura, ¿qué elementos mínimos permiten que una persona sienta que un espacio es suyo? O sea, que una persona lo considere como propio, Cristian. Vaya, mira, Salvador, acá lo que es importante reconocer, al menos desde la arquitectura, es que si bien lo que se diseña es esa base física, como ese marco material dentro del cual te vas a mover, que vas a entender que estás adentro y que estás afuera, no solamente será los bloques los que van a hacer que eso mínimo se vuelva un hogar. O sea, creo que empieza desde reconocer cuáles son esas necesidades del usuario que vos tengas antes. O sea, si solo construís una casa de una manera genérica, o sea, dentro de lo que debería de tener, o sea, como bien dicen, el que diseña para todos, diseña para nadie. O sea, ahí sí vamos a dejar de fuera de base. Increíble. Muchas cosas, o sea, muchas cosas que van a quedar atrás. Esta dinámica que mencionaban de yo construí mi casa, la voy ampliando.
esa parte más social, más vivencial de un espacio arquitectónico, me parece que es algo que deberíamos de poder tomar en cuenta. Y claro, hay diferentes proyectos en los cuales las escalas van a ser diferentes, por lo tanto, no siempre, digamos, entre muchas comillas, se puede llegar a tener este acercamiento, pero me parece que uno de los mínimos que deberíamos de tener es realmente como personas diseñadoras y comprender hacia quién estamos dando ese diseño. O sea, comprender quién va a vivir esa casa. Eso desde un punto, o sea, de algo más social. Luego, ya me parece, tendríamos que tener el cuidado de comprender ese entorno en el cual vamos a estar. O sea, me gustó mucho algo que mencionaban anteriormente, que era no, tal vez no la importancia de los por qué, sino que los para qué. O sea, van a haber casas que van a tener formas, o sea, sin quemar tanto, ¿verdad? Pero van a tener cosas bien bonitas, como este pórtico al frente, donde vos vas a entrar, parqueo, que vas a tener techo de teja encima, que ni siquiera es teja, sino que es como arquiteja, o sea, la lámina esta que parece teja. Cosas más bien visuales, que van justamente por este lado del estatus. Pero ya al final es como, bueno, viviendo en el trópico, que regresando a lo que me preguntabas, porque no me gusta, ¿cuáles son los edificios que no me gustan? Los de vidrio. Edificios de vidrio. O sea, dentro de nuestra condición, dentro de nuestro entorno, reconocerlo será decir, bueno, necesitamos esta ventilación cruzada, no solamente para confort térmico, sino que para poder ahorrar gastos, porque si tenés mejor ventilación vas a gastar menos en aire acondicionado, si es que puedes poner aire acondicionado. Oh, y la contaminación también. La contaminación que vas a tener, o sea, la arquitectura y lo que construimos no solamente es poner el bloque, es hablar de cuánto CO2 se utilizó para mover esos bloques de un lugar a otro. ¿Cuánto se utilizó en quemar combustibles para poder hacer los diferentes bloques dentro de los hornos? ¿Cuánto es el gasto energético que va a tener tu casa al año dentro de la red urbana en la cual vivimos? O sea, comprender ese entorno en el que está me parece que también es necesario. Ahora, ya algo más formal, o sea, más aterrizado y a lo material que debería de tener, y pues me parece que sí deberíamos de lograr, dentro de esta lógica de comprender a tu usuario y comprender a tu entorno, y lograr hacer esta diferenciación en la medida de lo posible entre un espacio público, o sea, un espacio más social y un espacio más privado. O sea, al menos por cómo comprendemos nosotros en esta parte de Occidente de la vivienda, esa división es necesaria porque todas nuestras casas son espacios introvertidos. Es decir, van a funcionar hacia sí mismos. O sea, vos vivís del muro hacia adentro, no vivís del muro hacia afuera. Entonces, si vas a vivir del muro hacia adentro, al menos en el momento por cómo imaginamos la vivienda, ¿cómo vamos a organizar esos espacios que estén dentro? O sea, tener una lógica de si en la sala voy a estar con personas que no siempre van a estar en mi casa, no voy a poner tan cerca los espacios donde quiera que me vean solo los que viven en la casa. Por ejemplo, un baño con ducha. Eso no debería de estar, por un ejemplo muy puntual, cerca de una sala familiar, una sala social. Ahí ya valdría la pena, por ejemplo, repensar también qué tan introvertido debería de ser ese espacio casa. Porque, por ejemplo, estos condominios habitacionales, por ejemplo, Centro Urbano Libertad, los del IBU, todos estos como de múltiples niveles, si bien tenían esta lógica de casas o departamentos en los cuales iba a vivir tu familia, había, por ejemplo, una terraza, un pórtico en el cual vos podías poner tu sillita y enfrente estaba para que estuviera la sillita de la otra persona. Dependiendo de cómo sea la concepción, eso puede ser algo deseable por este compartir o puede ser algo indeseable por este deseo de privacidad. Aquí ya me parece que tenemos que ir pensando en que la casa, como me parece que los que han estudiado arquitectura no me dejarán mentir, o sea, nos dicen, mire, usted no diseña en el aire, usted no diseña en el papel, o sea, usted diseña a la par de algo, enfrente de algo, al centro de algo. O sea, entender que la casa no es solamente tus cuatro paredes y el espacio de adentro, aunque la vida social de la casa, del hogar, se desarrolla adentro, sí. O sea, no estás exento, no estás fuera de todo ese entorno que está a tu alrededor. O sea, es más, te va a definir mucho más de lo que llegas a definir usualmente. Ok. Bueno,
vamos a ir dejando este episodio por acá. Vamos a hacer el segundo episodio donde vamos a abordar este tema de la conducta del espacio, el hacinamiento y la precariedad. También el tema del vecindario y el entorno, cómo afectan directamente sobre el hogar. Bienestar y restauración mental. No sé si se puede decir restauración mental o Bienestar psicológico. bienestar psicológico. Y pues ahí creo que eso lo vamos a ir abordando en el próximo episodio. Pero quizás me gustaría hacer aquí la pregunta a Eduardo. Eduardo, ¿qué podemos hacer? No podemos modificar nuestras casas, por ejemplo. Tal vez nos limita un contrato, nos limita tal vez que compramos la casa en una mala colonia, por ejemplo, y no la podemos modificar porque nos lo evita un contrato que tenemos por ahí, o es patrimonio, o lo que sea. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se te ocurre a ti que podríamos hacer como para que ese espacio, ese lugar no sea tan ajeno? Bueno, creo que de pronto podríamos dividir secciones dentro de la casa y que cada una de estas secciones, aunque las líneas sean imaginarias, te puedan servir un poquito. Es decir, ocupa el poquito que tengas de la casa, espacio para hacer lo que tenés que hacer. Eso quiere decir, en tu cuarto, trata de, si existe la posibilidad, ¿no? Eso de tener televisión en el cuarto no me parece tan buena idea. Que tengas una Play también en el cuarto donde pases activo, jugando y tal. O sea, ocupa y empareja a voluntad el espacio de descansar para descansar. Ok. Y eso te hará más Ajá. probable que de verdad te sientas ahí descansado, ¿no? Porque si más te emparejas tu cuarto con algo diferente a descansar, te vas a meter al cuarto y lo menos que te va a dar es sueño, porque te vas a sentir activo. Si vas a trabajar en tu casa, porque también existe pues mucho Teletrabajo hoy en auge día. cabal Ajá. del home office, el teletrabajo, tiene un espacio específico, aunque sea chiquitito, donde solamente te quepa la mesita quizás, y que ese espacio sea para trabajar. Y si te vas a poner a trabajar, no te vayas para la cama, quédate en ese espacio y trabajar. Entonces vas a emparejar este espacio y esta serie de estímulos con emociones relacionadas al trabajo, que a concentrarte, que a poner atención, etcétera. Y si tenés una muy pequeña salida donde solo te cabe un sillón, ahí sí tenés la tele, entonces empareja ese espacio justamente para eso, para recostarte, para poner música, para ver televisión. Entonces, recuerda que hay que hacer lo que podemos con lo que tenemos. Y con lo Totalmente. poquito que tengas ahí, intenta hacerlo cómodo desde lo que existe. Así que intenta dividir, aunque sea de manera imaginaria, diferentes tipos de espacios. Y ya que no podemos hacer modificaciones físicas, ese pequeño espacio, ocuparlo para lo que tiene que ser. La cama, de pronto, ocuparla para dormir, para descansar. Si tenés pareja, pues, las relaciones sexuales. Bueno, eso se puede en cualquier parte de la casa. Así Media, es. media vez haya Espera, privacidad. sí, Media pregunta vez haya seria, privacidad. Eduardo. Uno Media vez haya puede. privacidad. Sí, Media vez la privacidad por- alcance, porque pues en la mayoría de hogares resulta que no. Pero media vez la privacidad te alcance, dale. sí, Pero sí, empareja ahí tu cuarto para las cosas que se pueden hacer en el cuarto, la sala para lo que se tiene que hacer en la sala, pero no mezcles tantas actividades en diferentes zonas porque entonces los estímulos se van a condicionar, los entendas o no. Y pues entonces ya que siempre se va a dar, los entendas o no, al menos emparejarlo a voluntad y hacerlo dependiendo de qué es lo que querés sentir y que te provoque este espacio. Ok, mira, interesante. Y ahora una pregunta así, rapidito, así como paréntesis. Hay gente que dice no leas en la cama porque después cuando vayas a leer te va a dar sueño. ¿Sucede eso? No en todos los casos, pero podría llegar a pasar. O sea, si vos, hay gente que, yo no entiendo a esta gente, pero me dice, es que a mí para que me dé sueño, me Ajá. pongo a leer. Ajá. O sea, yo me pusiera a leer y por mi historia de aprendizaje yo me emocionara y amanezco ahí, vea. Pero sí es cierto, o sea, sí es cierto que si vos toda la vida lees con sueño y el último estímulo antes de dormir, el estímulo que tenés ahí presente es el libro, es la lectura, pues sí, lo vas a emparejar, pues te vas a condicionar y ahora en presencia de ese estímulo te va a elicitar esta respuesta, que podría ser el Ok, sueño. ok, perfecto. O lo contrario, ¿no? Si disfrutas mucho la lectura y solamente lees en la cama y toda la vida terminas muy excitado ahí de la aventura, que de lo que leíste, muy emocionado, muy explorador, descubriendo cosas, pues vas a llegar a la cama y te van a dar ganas de leer en lugar de dormir. Ok, ok. Bueno, regresando entonces al tema principal del episodio, Cristian, para terminar, yo sé, volvemos a la misma pregunta. Muchas veces no podemos modificar este espacio con recursos, pero tal vez los muebles, tal vez, no sé, ¿qué consejo darías tú desde la arquitectura para estos espacios que no podemos modificar, así como nosotros quisiéramos? Ok. Pero ¿qué podemos hacer como para sentir ese espacio más nuestro? Vale, mira, Salvador,
lo primero que quiero aclarar es que creo que hay cosas que funcionan para ciertas casas que para otras no. O sea, creo que es diferente una casa propia a una casa en alquiler, a una casa que sea multifamiliar, a una vivienda que realmente pues tenga algún otro tipo de materialidad o que tenga una situación de vulnerabilidad diferente. Ujú. Hay algunos conceptos del manejo del espacio, digamos, que nosotros podemos ir aplicando y haciendo nuestros. O sea, para empezar, definir ubicaciones distintas para esos espacios de circulación y esos espacios donde tú vas a permanecer estático en la casa. O sea, por ejemplo, tener el sillón enfrente de la puerta puede ser un tema de incomodidad, porque entonces tú tienes que bordear el sillón. O sea, no es como que haces un solo trayecto, que es el más eficiente, que es el más corto, y como para poder desplazarte dentro de ese espacio. Que eso ya puede dar pie a que haya, por ejemplo, otro tipo de desorden dentro de ese espacio, que junto a que es un espacio pequeño, hace que sea difícil de transitar, por lo tanto lo hace más incómodo todavía. Entonces definir una línea clara en cuanto es un espacio de circulación, que no lo voy a tapar, que de hecho por temas de seguridad también sería bueno que estuviera libre. Disponible A la siempre. 1 de la mañana. A la 1 de la mañana temblor Sí, y le pasas encima del y sillón. encima en calzones corriendo. Así, o sea, no. O sea, En creo que boxer, definir un ah. espacio de circulación libre sería lo mejor. Si es un espacio, por darte alguna regla general, algún dato general, si es un espacio para que circule una persona, 80 centímetros es como lo ideal que pueda quedar libre. Si circulan dos personas, 1,20 m, para que puedan estar esa circulación. Algo que sí hay que tomar en cuenta. El ancho mínimo que vos tengas dentro de ese recorrido es realmente el espacio de circulación efectivo. O sea, vos puedes tener un corredor de 2 metros, pero si la puerta es de 80 centímetros, Es 80 es centímetros. 80 centímetros. Porque algo que sea más grande que eso no va a pasar. Ok. Y nuevamente, o sea, creo que circular es diferente dependiendo del tipo de usuario. Ahora, ya con los mobiliarios, aquí viene un tema que me parece es la antropometría, o sea, las medidas que nosotros tenemos. No es lo mismo un mueble para un niño que para una persona adulta. Ahí nosotros podemos ir tomando en cuenta, por ejemplo, estas alturas de los muebles que vamos a ocupar. O sea, darnos cuenta, es un ejercicio interesante, ¿sabes? Incluso poder como conocer las medidas de nuestro cuerpo. O sea, a qué altura tengo yo mi hombro, donde yo reposo, digamos, de mi codo, Los codos, sí, los sí. codos, donde yo reposo. ¿Qué tan ancho, por ejemplo, qué tan alto debe ser algo para que yo lo pueda guardar cómodamente? Porque, por ejemplo, a veces pasa en las cocinas, hay unos gaveteros que están súper arriba de la cocina, que nadie nunca los ocupa sin poner una silla, Así porque es. no los va a alcanzar y a veces guardan cosas bien pesadas ahí. O sea, tras que es el espacio que agarra fuego normalmente de la casa, porque es la estufa, vas a ponerlo de vidrio pesado encima de la estufa. Así mismo. Entonces, como poder ver, bueno, si es algo pesado, que me va a costar moverlo, ¿dónde lo voy a guardar? Ah, tal vez no arriba donde me puede caer encima, sino abajo, en un espacio donde yo no me tenga que agachar tanto para poder sacarlo. El almacenamiento también me parece que es algo de repensarlo. Y dentro de nuestra concepción occidental, almacenar es un gavetero o un estante. Pero ¿qué pasa si de repente volteamos a ver hacia Oriente y encontramos, por ejemplo, almacenamiento en el piso, o almacenamiento debajo de la cama, o almacenamiento que pueda estar, por ejemplo, las casas que tengan escaleras? ¿Qué tal si debajo del hueco de la escalera pudiéramos tener algunos gaveteros que no nos vayan a mover? El propio tabanco, que también es bien de Ujú. Oriente, pero del país. O sea, creo que acá esto, claro, muy buena aclaración. Creo que sería una manera de poder ir viendo, o sea, si es un espacio pequeño que yo no puedo modificar, digamos, en forma de muros o cosas así tan, no sé, Físicos. físicas dentro del espacio, ¿qué es lo que sí puedo moldear? Ah, donde yo me muevo, donde yo guardo. A veces también está este tema como de si dentro de las posibilidades de quien pueda cambiar los muebles, ese tema del apego, de mantener muchas cosas, muebles viejos que son muy grandes, gruesos. Si es un espacio pequeño, quizás un mobiliario más ligero sería mejor para poder sentir que ese espacio también es un poquito más amplio. Darnos cuenta también con esta parte de al menos hablando específicamente de los mobiliarios, el mobiliario lo que define es un apoyo a una actividad. Entonces ya nosotros poder organizar esos espacios que habitamos a la par de esas actividades me parece que es una práctica bastante buena. Porque, por ejemplo, si yo voy a leer, ¿dónde tengo que ubicar el escritorio? Probablemente en la parte oscura no. Lo voy a mover hacia la parte iluminada. Si yo sé que donde me gusta leer yo necesito privacidad, bueno, me siento de frente a la puerta o me siento de espaldas a la puerta. Entonces me voy a sentar
de espalda a la puerta. Ok, Ujú. sí. O Mira, sea, creo que hay varias cositas que podemos ir haciendo. sí, incluso la iluminación, creo que la iluminación cambia drásticamente el espacio ¿Mm? y tal vez incluso cómo uno puede relajarse o puede concentrarse en ese espacio. Porque, por ejemplo, en mi cuarto yo tengo dos modalidades bueno, tres modalidades. Ok. La primera modalidad es, por ejemplo, todas las luces encendidas, que son dos luces, y yo la llamo luz de día, ¿verdad? O sea, yo ahí tengo el aparato que utilizo para poder controlarlas. Entonces me sirve para poder trabajar. Si tengo que desarmar alguna pieza o algo por el estilo, lo hago así. Igual tengo una lamparita que me sirve como para tener luz más focalizada. Pero, por ejemplo, si yo quiero relajarme, quiero ver películas y lo que sea, pues la luz cambia a amarillo, se apagan Exacto. las luces de arriba y es una luz del piso hacia arriba que es que está detrás incluso del televisor. Entonces no me deslumbra en ningún momento y entonces me da un ambiente un poquito más relajado. Mira, eso me Estas parece cosas de súper ingeniero. genial. Así, No, fíjate. pero sabes, incluso No, son principios. Sí, No, es desde la envidia yo diciendo. no, pero mira, o sea, hay cosas que podés ir moldeando, o sea, que no dependen, por ejemplo, de un aparato. Vaya, no sé si se han fijado en las casas así viejitas de los pueblos, por ejemplo, que de repente en el muro arriba aparecen como una franja de ladrillos huecos, como celosías. Ajá, 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 así como que hace hueco, ladrillo, 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 Ajá. hueco, ladrillo. Sí. Sí, 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 sí. Eso, por ejemplo, al menos en ventilación ayuda porque el aire caliente va para arriba. Es el aire caliente, aunque no tengas una ventana, va a seguir fluyendo. Aunque no tengas un hueco así como tal. Hay otras casas, por ejemplo, que lo que tienen no es una luz ajustable que pueda cambiar de arriba a abajo. Pero, por ejemplo, está este concepto de iluminación cenital, que es cuando tú pones un hueco o una abertura muy cerca del techo para que lo que entre sea una luz indirecta. Entonces a vos te entra la luz necesaria al interior y vas a tener un espacio que, por ejemplo, aunque no tengas una ventana cerca, Ajá. va a poder recibir una iluminación suficiente y el espacio también va a tener una dinámica distinta, porque si hay un hueco, probablemente por ahí pueda pasar el viento también y nuevamente es un poco más efectivo para este clima tropical. Ok. O sea, hay varias cositas que se pueden ir Fíjate que planteando. sería un muy buen episodio más adelante, uno en el que hablemos de pequeñas modificaciones que se pueden hacer a tu casa para mejorar tu calidad de vida, definitivamente. Sí. Bueno, y con eso vamos terminando este episodio. De verdad, Eduardo, Cristian, les agradezco mucho. Esto ha sido muy, muy interesante y revelador en el aspecto de, bueno, ya nos vamos acercando también un poco más al clímax del tema, pero poder ir identificando los efectos que tiene este espacio que nosotros solemos habitar y no nos damos cuenta. Igual, hay muchos otros espacios que habitamos que nos afectan directamente y lo vamos llevando a otras etapas de nuestra vida, como por ejemplo el tráfico vehicular. Pasar 1 hora y media, 2 horas diarias en el tráfico, eso afecta, va destruyendo el alma, hermano. Y pues así hay que ir hablando poco a poco de los efectos que esto tiene en nosotros, como para ver qué se puede hacer, incluso intentar cambiarlo, ¿no? Pero bueno, eso será otro episodio. Nos escuchamos pronto.